sobre lo que habla la Biblia al respecto de la corrección. Y tal vez yo quisiera que usáramos un verbio de Proverbios 24. La idea es esta, que tenemos que entender que primero se instruye a alguien. Se le dice qué se espera de él, se le dice cuáles son el camino a seguir, qué es lo que se espera que haga. Recuerde que todos los seres humanos nacemos en blanco. Recuerde que todos los seres humanos somos susceptibles de instrucción. El secreto de esto, si es que se puede decir así, tal vez sí, la revelación de esto, digamos, ¿verdad? Las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. La revelación de esto es que la clave es la instrucción en qué, por qué razón se da. Miremos lo que dice Proverbios, capítulo 13, verso 24. Dice, quien detiene la vara, odia a su hijo, dice esta versión moderna, la versión Pratt. Quien detiene la vara odia a su hijo, mas el que la ama le corrige con empeño. Esa palabra corrección es una palabra la palabra corregir es un verbo transitivo. La palabra corregir es un verbo transitivo que quiere decir hacer las modificaciones pertinentes en un trabajo, en un texto, en algo. La corrección lo que pretende es eliminar faltas y eliminar errores. La corrección lo que pretende es poner las cosas adecuadamente en su lugar. Voy a ver otra versión porque esa versión es un poquito así como dura, pero mire lo que dice. El que escatima, estoy leyendo la versión de las Américas. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Miren, hermanos, esto de la instrucción es una cualidad o es una virtud o es una capacidad que en el mundo espiritual no procede de nosotros. Yo no puedo corregir, yo no puedo instruir, yo no puedo disciplinar e inclusive castigar si no lo hago a la luz de la Escritura. Dice que, veamos unos versos que están en 2 Corintios 5 para fundamentar nuestra instrucción. No se trata de que nosotros estemos usando lo que nosotros consideramos nuestra propia apreciación de las cosas, sino que tenemos que sujetarnos y ubicarnos en la instrucción de Dios. La única manera de poder entrar al reino, se recuerda del verso, la única manera de poder entrar al reino es los que a través de la escritura o a través de la palabra o a través de la instrucción, dice Torah, dice, a través de la instrucción lo van a hacer. Nos instruyen en la palabra porque la palabra es el camino, nos instruyen en la palabra porque es la única verdad, nos instruyen en la palabra porque en el ejercicio de esta vida podemos ser agradables delante de Dios. Escuche lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, capítulo 3. Dice, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, no que seamos competentes no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Le voy a leer ahora otra versión. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el mundo espiritual, cuando hablo del mundo espiritual quiere decir el mundo, el reino que Cristo vino a establecer. Ese reino de gente redimida. Todo el que recibe a Cristo es redimido, todo el que recibe a Cristo es engendrado, todo el que recibe a Cristo su vida es escondida con Cristo en Dios, todo el que recibe a Cristo su nombre está escrito en el libro de la vida. El mundo espiritual, la mente natural no lo maneja. Por eso cuando un ministro dice toda nuestra conducta tiene que regirse por la Escritura, en la Escritura está absolutamente todas las conductas. Lo que tenemos que hacer es dejar que la instrucción de la palabra corrija, o sea, ponga en su lugar nuestras formas de conducirnos para ser agradables delante de Dios. Creo que hemos abundado en esto, creo que estamos claros al respecto.
nosotros los cristianos que hemos creído en Cristo, que somos lavados con la sangre de Cristo, que el Padre nos escogió en la eternidad, que el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de Cristo, la única manera de poder entender lo que es la instrucción es sujetarnos a la palabra para que el Espíritu Santo nos la haga entender. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Muy bien. Esa palabra vara, que aparece en Proverbios 13:24, esa palabra vara de Proverbios 13:24, es la palabra shevet. La palabra shevet significa echar ramas. Fíjese, mire, dice el que corrige. Esa palabra corrige en hebreo es la palabra shevet, S-H-E-B-E-T, shevet. Entonces, cuando decimos el que, solo permítame, lo voy a poner aquí en mi Biblia, porque estoy manejando mucha información. Proverbios 23, Proverbios 13:24, gracias David. Proverbios 13:24. Mire cómo dice, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, esa palabra vara que aparece ahí, o la palabra castigo, la asocian con vara, pero esa palabra vara quiere decir shevet. Esa palabra significa el que echa ramas, significa gobernar, significa callado, significa cetro, significa familia, significa gobernador, tribu. Mire, qué interesante en el hebreo la interpretación que se le da el que corrige a su hijo con vara. Quiero, solo permítame, voy a, ¿cómo se llama? Voy a hacer voy a organizar algo aquí, permítame un momentito. El que escatima la vara, dice, odia a su hijo. El que escatima la corrección, la palabra vara aquí, la palabra corrección, son las interpretaciones que dieron los diferentes intérpretes de la Biblia. Aquí estoy leyendo la LBLA, la Biblia de las Américas. El que escatima la vara. Pero cuando vamos a la Reina Valera, Spanish RB, para ver la concordancia Strong en hebreo, dice, el que detiene el castigo. Y cuando vemos la palabra castigo, volvemos a caer que es la palabra shevet. Entonces, corregir y vara. Corregir, vara y castigo es la palabra shevet. La palabra original es la palabra vara, que es la palabra en hebreo. Esa palabra shevet, ya dijimos, quiere decir, significa el que echa ramas, el que echa ramas. Quiere decir el que gobierna, quiere decir el callado, quiere decir el cetro. No callado de estar sin hacer bulla con doble L, no, con Y, callado, donde se sostiene la mano. El cetro quiere decir familia y gobernador. Mire toda la implicación que tiene esto. Ahora volvemos a recordar esto, recuerde. La Biblia puede ser literal, puede ser interpretativa, puede ser alegórica y puede ser un misterio. Y el misterio de corregir, de vara y de castigo es la palabra shevet. Para que nos formemos una idea de qué teológicamente significa shevet, vara, gobernar, callado, familia, veamos lo que aparece en número 17. Es importante que nosotros nos pleguemos a la Escritura para poder interpretar lo que Dios nos quiere enseñar. Corrige, vara y castigo, la palabra original es vara, pero corrige y castigo fueron lo que los traductores agregaron. En lugar de vara pusieron castigo, en lugar de vara pusieron corregir. Pero la palabra vara, ya dijimos que es la palabra shevet, le vuelvo a insistir, es el que echa ramas, es el que gobierna, es una familia, es un cetro, es un callado, es una tribu. Ahora mire en el número 17. Vamos a ver una experiencia que se narra aquí. Es cuando la vara de Aarón florece. Hubo una gran rebelión, ¿verdad? Una gran rebelión
Y entonces viene Moisés, consulta a Dios y Dios le dice en el verso 6 del capítulo 17, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos. Le dieron varas, cada príncipe por la casa de su padre una vara, un total de 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. La vara de Aarón representaba a la tribu de Leví. Verso 7 del capítulo 17 de Números. Y Moisés puso las varas delante de Dios en el tabernáculo del testimonio. Verso 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés. Estoy leyendo el verso 8 del capítulo 17. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón había echado ramas, había reverdecido, había demostrado que había un gobierno, que había una autoridad, había demostrado que la familia que había sido escogida en esa vara tenía una representación de parte de Dios para el resto del pueblo. Entonces dice, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, había arrojado frutos y había arrojado renuevos. Entonces Moisés sacó la vara delante de Dios y delante de los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Ponga atención, se habían rebelado. Entonces, la forma como Dios los corrige, la forma como Dios los ordena, la forma como Dios reconoce la autoridad, la forma como Dios usa esta vara es para demostrar que el que está con él echa, primero, reverdece, echa renuevos, echa flores y echa frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrección es un gesto de obediencia, y el que obedece va a tener el favor de Dios. Nos fuimos hasta ¿cómo se llama? Hasta Números, porque es la experiencia de una vara, de una shevet. De ahí en adelante, Aarón pasó a ser el sumo sacerdote reconocido por Dios, reconocido inclusive por los rebeldes que se habían levantado en contra, que eran las 11 tribus. O sea, aunque eran 12 tribus que Dios había escogido de los lomos de Jacob, había en ellos rebelión, había en ellos resistencia, había en ellos conflicto. Es parte de la naturaleza humana. Nosotros nos sometemos a la instrucción de la palabra porque Dios quiere que florezcamos, Dios quiere que gobernemos nuestro interior, Dios quiere que nos incorporemos a la familia de Dios, Dios quiere que en nosotros haya un cetro y un cayado. Quiero que veamos otros textos que están en Génesis, en el capítulo 49. Está a punto de morir Jacob, y va a bendecir a cada hijo, que eran 12 en total, representaban las 12 tribus de la que estaba formado Israel. Recuerde que a Jacob le cambiaron el nombre en el capítulo 28 de Génesis, le cambian el nombre y le ponen por nombre Israel. Todo lo que salga de Jacob, en este caso las 12 tribus, son los que van a formar el pueblo de Israel. Hay una hija también, ¿verdad? Hay una hija de Lea, Dina, pero no es el momento. Algún día vamos a hablar de Dina, que también juega un papel importante dentro de la penetración genética que Dios hace en Egipto, pero lo veremos posteriormente. Ahorita no es el tiempo de eso. Fíjese que en el capítulo 49 de Génesis, verso 10, aparece nuevamente la palabra Shevet. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que dejar que Dios nos instruya, que Dios nos corrija, que Dios haga en nosotros la obra para la cual Él envió a su Hijo para rescatarnos del mundo. No tendría caso que yo reciba a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo que Él trae una nueva vida. No tendría caso que yo reconozca que Cristo en la cruz del Calvario pagó por mis pecados, se fue al infierno, de ahí lo levantó el Espíritu Santo. No tendría caso el plan perfecto de Dios para redimir a la humanidad de pecado.
No tendría caso que yo supiera y entendiera en mi mente natural que Cristo Jesús vino a vencer básicamente la muerte. Y lo que es más, vino a recoger lo que se había perdido. Usted en un tiempo fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y en ese lugar especial, que son lugares celestiales, ahí habitó usted. No hay memoria de esto. Estamos recuperando la memoria en la medida que nos sujetemos a la instrucción. No tendría caso saber tantas cosas si el Espíritu Santo no me diera a mí en esta mañana la prioridad hermosa de revelarme que yo o me sujeto a la instrucción o solo soy un religioso. Si yo me sujeto a la instrucción del Espíritu Santo a través de la palabra, yo tengo buenas probabilidades de reverdecer, o sea, de ser restaurado. Por eso estamos viendo lo de la vara. Dice, no será quitado, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está hablando, por supuesto, de Jesucristo. Esta bendición de Jacob se la da a Judá. Cuando nosotros vemos no será quitado el cetro, nos encontramos con la sorpresa hermosa que la palabra viene siendo Shevet. Se lo voy a poner en la pizarra. Shevet. Qué importante es sujetarse voluntariamente a la Escritura. Importante. Uno llega al cristianismo no a hacer lo que uno quiere, ni a hacer lo que uno considera, aunque Dios respeta sus decisiones, pero lo que Dios quiere es hacer un pueblo bien dispuesto a que nosotros los rebeldes entremos al camino de los justos y movamos nuestro corazón al Padre. Básicamente eso es lo que Jesucristo viene a hacer con nosotros, pero no con un volvernos al Padre ciegamente, no con salir del camino del rebelde al camino del justo, no ciegamente, no preparar un pueblo indispuesto para Dios, no ciegamente, sino que dejando que Dios haga una obra de renovación, de restauración dentro de nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra que es Cristo mismo. No será quitado el cetro. Cuando habla de cetro de Judá, recuerden que Judá es una tribu de Israel de donde venía Jesucristo. Nos gozamos de saber que el Señor en su infinita misericordia tiene cuidado de nosotros y nos instruye. Cuando uno se viene a sentar a las iglesias, o ahorita que estamos saliendo por este medio virtual, lo que se está hablando es la palabra de Dios. No estamos hablando de la palabra ni los consejos de un hombre. Es la palabra escrita, que es de ayer, de hoy y de siempre. La palabra escrita que es inspirada por Dios. La palabra que es capaz de mostrarnos cuál es la verdad. El propósito es que corrijamos los errores. El propósito es que caminemos en una vida justa, agradable delante de Dios. Pero no se trata entonces de tener un privilegio. No se trata de ser pastor, de ser apóstol, profeta, evangelista, maestro. No se trata de ser anciano, de ser servidora. No. Se trata de que nos sujetemos a la Escritura. Y el banderazo de salida lo da Dios así, de esta manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es igual. Y a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos. Aquí se resume todo lo que estamos hablando. Pero para poder llegar a ese nivel de entendimiento espiritual, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser instruidos. Una cosa, quiero que veamos este orden. Entonces, no será quitado el cetro de Judá, o sea, a la tribu de Judá no se le va a quitar el que va a echar ramas, el que va a echar renuevos. A la tribu de Judá no se le va a quitar nunca que va a formar una familia. A la tribu de Judá no se le va a quitar nunca de que va a tener un báculo, que va a tener un gobierno, que va a tener una tribu, que van a ser brotes de renuevo. Veamos Isaías 55 solo para que nos demos cuenta del poder de la Escritura.
La palabra es poderosa, la palabra es Cristo mismo, la palabra es inspirada por Dios. Tenemos que ser humildes y sencillos para entender que nosotros por nosotros mismos, yo felicito a toda la gente que ha alcanzado algún nivel académico, felicitaciones, y a los que no también los felicito si son cristianos, pero no se trata de obtener títulos académicos para ser más cristiano o pretender que de esta manera yo voy a servir a Dios. Yo puedo prestar un servicio, no cobrar la consulta, ¿verdad? Regalar mi trabajo, pero si mi mente y mi corazón no están sujetos a la Escritura, es por gusto. Si no tengo donde congregarme, es por gusto. Yo como cristiano, nacido de nuevo, que me quiero exponer a la restauración para sacar esta mundanalidad, esta malicia, este resto de contaminación de mi cuerpo, tengo que someterme a la palabra, porque la palabra, lo hemos dicho, emblanquece, purifica, refina. La palabra hace en nosotros una nueva criatura. Mire lo que dice Isaías 55. Mire el poder que tiene la palabra. Veamos el verso 7. Miremos el verso 7. La persona inicua, ya lo hemos dicho, es una anencéfala, o sea, no tiene cabeza. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, no tenemos cabeza espiritual. Nosotros tenemos una cabeza mundana, una cabeza terrena, una cabeza terrícola, una cabeza perecedera. Estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de metas. Cuando nosotros estamos fuera de Cristo, todas nuestras metas son de carácter perecedero, porque todo en la tierra perece, todo llega a su fin. La tierra tiene un ciclo, todo se termina. Lo que hoy es, mañana ya no va a ser. Todo es tan temporal. Pero mire usted entonces, nosotros cuando llegamos a Cristo somos inicuos, no tenemos cabeza. Es decir, nuestra cabeza son los intereses mundanos, ¿verdad? Presumámoslo así. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Cuando nosotros estamos en el mundo, nuestra cabeza es Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Así es. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces nos van a poner una cabeza, porque hay un orden jerárquico. El Padre, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del varón, el varón, cabeza de la mujer. Dios lo estableció. No es cuestión de que no, Dios lo estableció. Yo no me puedo, si yo estoy dentro del cristianismo, tengo que entender que la Biblia dice eso, yo me tengo que sujetar, lo entienda o no. Me conviene, porque sujetarme va a permitir que el Espíritu Santo me convenza de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto yo no estoy haciendo las cosas que agradan a Dios y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces ahora de juicio, porque yo sé que voy a obtener castigos y me expongo a no querer sujetarme a Dios. Y justicia, porque cuando yo hago lo que a Dios le agrada, entonces permito que todas las bendiciones escriturales vengan sobre mí. ¿Qué bendiciones, hermano? Las bendiciones del capítulo 28 de Deuteronomio, del 1 al 14. Todas las bendiciones, todos los beneficios de Deuteronomio 28, del 1 al 14, me pertenecen a mí y a todos ustedes, los que han creído en Cristo y que se dejan corregir. Con esto más, que se agrega a esto la vida eterna. Muy bien, regresemos al verso 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, aquí se resume el Evangelio. Aquí se resume el Evangelio. Lo que le estaba diciendo hace un momento. Cuando yo llego a Cristo, no tengo cabeza. Sí, pues no estamos hablando del soma, del cuerpo, estoy hablando del mundo espiritual. No tengo cabeza espiritual de Dios, tengo una cabeza espiritual de lo perecedero. Pero cuando entro a Cristo, la instrucción me empieza a mostrar: deje la mala conducta el que no tiene cabeza y sujétese, dice aquí, no a sus pensamientos, sino que sujétese a lo que Dios dice. Sujetándose a lo que Dios dice, Dios tiene misericordia. Es el Dios todopoderoso.
Es el creador de los cielos y de la tierra. Es el Dios tan poderoso que con la palabra de su poder creó los universos. O sea, es un Dios al cual no querés sujetar. Es un poquito como de la clásica rebelión de aquellos que se opusieron a que Aarón fuera el sumo sacerdote. Entonces les demostraron a través de sus varas, porque cada vara que tenía la tribu estaba mostrando que tenían una autoridad y una delegación en el mundo futuro. Por eso Jacob bendice a sus 12 hijos con una delegación para el mundo futuro, y todos tenían vara, pero la vara que prevalecía sacerdotal fue la vara de Aarón. Esa vara iba a echar renuevos y abundancia. Ahora bien, dice verso 8 del capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh Elohim. Quiere decir, está claro, ¿verdad? Está claro. O sea, está claro, más claro no puedo ponerlo. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero en la Escritura están los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Tenemos más o menos de 5 a 10 minutos para terminar, entonces déjeme cerrar. Dice, verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Mire qué interesante. Ahí estamos definiendo en Isaías 55, 7, 8 y 9 a quién nos hemos acercado. La humanidad cuando recibe a Cristo sube de nivel. Antes, ¿por qué sube de nivel? Porque antes, cuando era solo humanidad, dependía de la tierra, dependía de las plagas, dependía de la provisión terrena, dependía de todo lo que la tierra producía. Pero cuando se levanta al nivel de que Dios se constituye en su pastor, el dueño del oro y de la plata, el creador de los universos, el proveedor por excelencia, el sanador por excelencia, Él toma el control de nuestras vidas. Él toma el control de nuestras vidas. Esto es emocionante. O sea, ya no es la humanidad, ahora es Dios el que nos controla. Porque como desciende de los cielos, verso 10 del capítulo 55 de Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino antes riega la tierra, y cuando riega la tierra la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, así será cada vez que usted se expone a escuchar la palabra, porque la palabra que sale de la Escritura sale de la boca misma de Dios y no va a tornar vacía. Usted es hijo de Dios y la palabra, aunque al principio se resista y hasta se moleste probablemente, no va a volver a Dios usted vacío, sino que va a hacer lo que Dios quiere y va a hacer prosperada la palabra en usted, porque la corrección es Shevet, es una vara de corrección, es una vara de instrucción, es una vara de disciplina, es una vara inclusive de castigo. Así es que voluntariamente hoy nos sujetamos a la palabra y clamamos misericordia para que en este tiempo que estamos viviendo Dios se glorifique. Solo quiero decirle algo, estamos viviendo la ley de la aceleración. Estamos viviendo la ley de la aceleración. Ponga atención, todo lo que le dije anteriormente, quiero ponerle un denominador común. Estamos viviendo la ley de la aceleración. Estamos en una curva exponencial tremenda. Una curva exponencial tremenda. O sea, 4 más 4, 8 más 8, 16, más 16, 32, más 32, 64, más 64, 100 y pico. Y así es la curva exponencial. Esa es una curva exponencial. Es una ley de la aceleración. Fíjese que en el siglo XX hubieron 22 terremotos con 8 grados Richter, son destructivos. Y en lo que va del siglo XXI, hemos tenido 20 años, hemos tenido ya 22 terremotos con 8 grados Richter. Todo está acelerando. De un día para otro las cosas están acelerando. Así es que nos conviene exponernos a la palabra para que el día que Dios quiera nos encuentre irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Que Dios le bendiga, que le siga dando nuevas fuerzas. Manténgase en casa, restaure su casa, porque mañana
le vienen a pedir cuentas. Que Dios le guarde, que Dios le multiplique su presencia y que su despensa esté abundada. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga a Guatemala, Dios bendiga a Chimaltenango, Dios bendiga a Monte Jericín, Dios bendiga a su hogar, que Dios lo bendiga individualmente. Dios le guarde y que el Señor Jesucristo en su misericordia se recuerde de nosotros en esos tiempos de dificultad. Amén y amén.